Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo voy a montar la mecánica del Toyota TS050 de Le Mans, de las 24 horas de Le Mans de 2018, de la marca Slot Racing Company, SRC. Montaré todas sus piezas, seguiré las instrucciones porque yo todavía no he montado ningún coche de este tipo, es el primero que la marca hace. En teoría, como sabéis, como el año pasado, este será el último vídeo hasta septiembre. Puede que realice otro, porque estaré en el Foro Slot el 3 de julio, en el centro comercial Boulevard de Getafe. Allí podéis venir a saludarme quien queráis. Como os digo, estaré en Foro Slot y si las cosas me van bien y me da tiempo, grabaré un vídeo, fotos, etcétera, para que veáis lo que significa el Foro Slot. Yo os voy a decir la verdad, no he estado nunca. Ya sé que es pecado mortal no haber estado nunca en un Foro Slot, pero va a ser mi primer Foro Slot. Lo viviré con intensidad. Entonces espero grabar un vídeo, pero en teoría, como os digo, este será el último antes de septiembre. Vamos a montar el coche. Bueno, pues aquí tengo todas las piezas de la mecánica de este Toyota de SRC. Y aquí tenemos las instrucciones. Lo primero que vemos en las instrucciones es el chasis. Ya tienen en el mercado diferentes modelos, medio, blando, duro, etcétera. Y por lo que veo van a sacar una corona, o ya la han sacado, yo de momento no la he visto, para motor en línea, que es lo que primero que viene para montar. Nosotros tenemos que ir a la corona en ángulo. Lo primero que voy a hacer es sacar todo el material de las bolsas, dejarlos a mano y empezar a montar la mecánica. Bueno, pues ya tengo sacado de sus bolsas todo el material necesario para montar este coche. Corona, según he contado, de 28 dientes, llantas traseras, delanteras, neumáticos traseros, neumáticos delanteros, tornillos, creo que para la configuración del eje delantero, el motor, muelles de la suspensión, trencillas, ejes y sus soportes, rodamientos, tornillos de la carrocería, tope de corona, arandela, etcétera. Y aquí la pieza que sujeta el motor. En teoría, las herramientas que nos trae ya nos valdrían para montar el coche. Pero bueno, como yo estoy acostumbrado a las mías, que son de la misma marca, de SRC, prefiero usar las mías. Para meter el motor en la cuna o soporte del motor es necesario primero quitar el piñón. Cogemos los tornillos para sujetar esta pieza. Bien, el motor ya queda sujeto, pero aún baila. Hay que colocar los tornillos para sujetar bien el motor. Son estos otros. Los colocamos.
Bueno, ya tenemos montado el motor. Deciros que el motor da 21.000 RPM, que supongo que será 12 voltios, que es al voltaje que se corre normalmente en competición, y un par de 300 gramos por centímetro cuadrado. Vamos ahora con los rodamientos y con el eje trasero. Voy a limpiar primero los rodamientos antes de darle aceite. Lo suyo y lo mejor es darles primero con un poco de gasolina de Zipo, pero yo no dispongo de ella, entonces voy a usar el limpiacontactos. Cero residuos. Bien, dejamos que seque, lo limpiamos un poquito. Vuelvo a deciros, lo mejor es gasolina de Zipo, ¿eh? Yo ahora no dispongo de ella, pero sí la voy a comprar. Vienen unos botecitos pequeños y vale poco, y tenemos para muchísimas veces. Bien, vamos a colocarlos en la cuna. Y les vamos a dar un poco de aceite. Como sabéis, los rodamientos no actúan igual que unos cojinetes estándar. No tiene nada que ver. La parte externa se queda quieta con el chasis. La parte interna gira con el eje. Por lo tanto, el aceite hay que darlo entre esas dos partes. Bueno, como podéis ver, ya tengo montado el motor. Y he metido un rodamiento en el eje. No creáis que es fácil. Tiene cero tolerancia para que encaje perfectamente y quede bien ajustado al eje, para que la parte interior, el labio interior del rodamiento, gire con el eje. Consejo, a mí me lo ha dado Mateo y además me lo ha dado hace un rato. Meter el eje en el congelador, dejarlo un rato, se contrae ligeramente y el rodamiento entrará mejor. Y luego echar un poco de aceite en el interior del rodamiento para que el eje entre bien. Yo tengo el otro rodamiento aquí metido en el soporte del motor. Le echamos un poquito de aceite. Aquí tenemos la corona y la arandela, que van juntas. Colocamos la arandela, colocamos la corona. Colocamos en el otro lado el tope de corona. Ahora vamos a colocar
la cuna en el chasis. Para eso tenemos que colocar la suspensión. Cogemos los tornillos largos. Y colocamos estos topes. La parte estrecha hacia abajo para que sujete el muelle. Continuamos ahora con esta pieza que va aquí detrás y que lleva los muelles cortos. Colocamos el muelle y ahora colocamos esta pieza. Bueno, antes de nada, nos queda colocar el piñón. El piñón es fácil de colocar al ser con tornillos. Fijaros cómo se mueve la corona y el piñón no. Le vamos a colocar un poquito menos de juego a la corona. Es simplemente sacarla ligeramente para fuera y ahí tiene muchísimo menos juego, el justo y necesario. Bien, ahora vamos a colocar, a montar la parte delantera de la cuna. Tiene esta piecita que hace que gire. Cogemos esta pieza de plástico, la colocamos aquí así y ahora colocamos estos tornillos por debajo. Tenemos aquí esta pieza que yo creo que es por si queremos cambiar esa pieza metálica por esta de plástico, porque yo no veo dónde puede ir esa pieza. Supongo que será para eso. Fijaros, la cuna ya tiene juego y suspensión. Por supuesto, delante tiene demasiado espacio. Eso lo regulamos también. Vamos aquí y vemos que es con este tornillo.
ya tenemos montado todo lo que es el soporte del motor. Voy ahora a colocar las trencillas y los cables en la guía. Voy a soltar la guía. Personalmente me gusta trabajar con ella suelta. Ya tenemos colocada la trencilla. La colocamos de nuevo en el chasis. Bueno, ya tenemos colocada la guía. Ahora vamos a colocar los cables, que tenemos dos formas de colocarlos, por aquí por el interior o por el exterior. Ya viene con los conectores puestos en el cable. Primero vamos a meter el conector en el cable. Perdón, el conector en la guía. Y ahora vamos a colocar los cables. Probamos por dentro, probamos por fuera y lo colocamos pues como nos guste más. Que la guía tenga retroceso, perfecto, bien. Ahora vamos a colocar el eje delantero, que es algo especial porque es un eje de 2 milímetros en vez de 2,38, que es la medida estándar. Colocamos las llantas delanteras. Yo os daría un consejo, que las pegaseis con lotite, porque yo creo que se van a salir. Y vamos a colocar las traseras. Ya solo nos queda ponerle unos tornillos detrás que hagan como tope de la suspensión. Ahora colocamos los neumáticos. Los delanteros, que son sin grip.
Y ahora colocar los tornillos para la regulación del eje delantero, para regularlo en altura. Muy buena calidad de materiales. No se me ha pasado ningún tornillo Allen, ninguno. Ni de M2 ni de M2,5, que bueno, la verdad que los de M2,5 es mucho más difícil que se pasen, claro. Y ahí ya tenéis montado todo el chasis de nuestro Toyota TS050 de la marca Slow Racing Company. Queda simplemente aquí estos dos tornillos que son para sujetar la carrocería al chasis. Cuando tenga decorada la carrocería lo probaremos en pista. Me da la sensación que va a ir bien. Tiene buena pinta, sinceramente. Veremos cómo se comporta. Bueno, y esto es todo. Dar las gracias a Evote y a la marca SRC. Gracias a vosotros por seguirme y hasta el siguiente vídeo.